¿Te encantaría saber cuánto es el aire que se requiere en las salas limpias para poder alcanzar los grados de pureza de aire que se requieren? Mira este episodio porque te voy a dar algunos tips. Si eres un apasionado del diseño HVAC para calefacción, ventilación y aire acondicionado y te gusta aplicar ingeniería para encontrar soluciones acogidas a toda la normatividad ARRE, este podcast es para ti. Mi nombre es Rolando Torrado y seré tu facilitador en el camino del entendimiento de las buenas prácticas de diseño con esto que se llama Diseñando HVAC con Rolando. Hola, ¿cómo están, apreciados HVACeros? Este es tu podcast Diseñando HVAC con Rolando. Ya vamos en el episodio 16. Hoy vamos a ver algo muy importante, que es la determinación de la rata de flujo de aire en los clean rooms. Así que vamos a analizar, pero antes te quiero pedir algo. Si estás viendo que te está aportando valor esta temporada de clean rooms y hospitales, te voy a pedir un favor. Escríbeme un mensaje directo a cualquiera de mis redes sociales o mándame a mi teléfono más 57 315 312 6387, cualquier duda que tengas o cualquier cosa que quieras que hablemos, con el mayor de los gustos te voy a responder. Así que vamos a seguir revisando cómo es la determinación de la cantidad de aire que debemos mover según la guía de diseño de Clean Rooms de ARRE. Lo primero que nos dice es que el aire de suministro en estos Clean Rooms puede ser expresado en una rata de flujo volumétrico, los FMs, que siempre manejamos. Pero sin embargo, esto podría ser demasiado duro cuando se compara la intensidad de flujo de aire de varios clean rooms, cuando el tamaño no está incluido. Así que un tamaño neutral o una magnitud de flujo relativo es más comúnmente usado. Así que, miren, para flujos unidireccionales, la velocidad de aire en la cara del filtro, bien sea un EPA, bien sea un ULPA, o sea, un fan filter, frecuentemente es considerado como un criterio muy importante. Pero en otras ocasiones la velocidad promedio es más comúnmente usada sobre el espacio que estamos ambientando. Así que esto incluye el aire de suministro a la zona y el área seccional. La velocidad promedio pues es sencillo. ¿Cuánto aire estamos llevándole a la zona dividido entre el área transversal o el área del plano del espacio si el flujo es unidireccional vertical? Si el flujo es unidireccional horizontal, sería la cantidad de aire que está entrando dividido entre el área vertical del espacio. Así que cuando nosotros tenemos un flujo no unidireccional, que ya lo vimos que es del ISO 6 hacia arriba, 6, 7, 8 y 9, pues es más común manejar los cambios de aire por hora, los ACR, o la rata de cambios de aire. Y esto es simplemente dividir el caudal de aire de suministro entre el volumen del lugar que nosotros estamos ambientando. Así que cuando tenemos un flujo unidireccional en los clean rooms, son pues siempre pensados como que el 100% del cielo va a estar cubierto por filtros EPA, ULPA y fan filters. Pero algunos pueden solo tener entre el 30 y el 90% de cobertura de ese cielo raso. En estos casos, la velocidad que se maneja en el proceso a la altura debería ser menor que la velocidad que se está manejando en la cara del filtro EPA. Y esto nosotros lo podemos pues calcular muy sencillamente utilizando pues las fórmulas que vamos a ver. Miren, aquí yo quiero que nosotros nos centremos en una parte muy importante: la altura del clean room, la altura. Esa altura pues debe ser bien sabido por nosotros que somos diseñadores de clean rooms, que
la verdad, a veces no es tan lógico el manejo de un clean room a diferentes alturas. Por ejemplo, la industria aeroespacial usa clean rooms para el ensamble de aviones y de estos transbordadores que pueden tener entre 12 y 50 metros de alto, 40 a 160 pies. Aquí nos muestra la figura 8.8, donde nos da una relación entre los cambios de aire por hora, los ACHs, la velocidad promedio del espacio y la altura del salón. Y te voy a poner un ejemplo, una velocidad promedio de 70 pies por minuto en el salón. Si nosotros tenemos una altura de 10 pies, me va a dar que yo requiero casi 420 cambios por hora. Pero si la altura de mi salón es de 100 pies, o sea, 30 metros, realmente para obtener yo esa velocidad de 70 pies, yo lo único que requiero son alrededor de 60 cambios hora. ¿Esto qué quiere decir? Que entre más alto sea el espacio, menos cambios hora yo requiero para purificar el aire. ¿De acuerdo? Así que si tú quieres reducir la cantidad de cambios hora que vas a utilizar, pues tú podrías manejar unas alturas más grandes en estos espacios. Eso es lo que nos está diciendo. Otro punto que nos menciona esta guía es que nosotros podemos tener zonas críticas dentro de la zona del clean room. Así que los sistemas que son para climatización de clean room, de salas especiales, pueden alcanzar a unas 50 veces el consumo mayor de energía que los que se usan en espacios comerciales. Así que los cambios hora que son requeridos en los clean rooms son típicamente mucho más grandes que los que se utilizan en edificios de propósito general. Esta rata en los clean rooms necesita alcanzar no solo las cargas térmicas de calefacción y enfriamiento, sino que también tiene que alcanzar la dilución de las partículas. Por eso son tan grandes. Así que en lo crítico se realiza que estas partículas dentro del clean room no vienen desde el aire filtrado por el EPA, sino que son generadas dentro del espacio. ¿Ok? Así que tengan en cuenta que las personas somos los mayores contaminantes de los espacios. Por eso cuando se hace una sala limpia, la gente a veces la mide estacionariamente, o sea, cuando no hay nadie. Y en ese momento cualquier sala cumple, porque estamos filtrando con EPA. Lo importante es que se mida cuando está en operación, porque es donde están los mayores generadores de contaminación. Un super alto ratas de cambio, una super alta ratas de cambio no es típicamente necesaria para enfriamiento o calefacción, pero principalmente en los controles, de las salas limpias sí es necesario, ¿de acuerdo? Entonces, los clean room que son muy grandes consumen una gran cantidad de energía por las clases de limpieza y se gasta demasiada energía. Sin embargo, nosotros podemos frecuentemente tener unos requerimientos de clean room en la misma que no necesita tanta limpieza. O sea, dentro de los espacios tener zonas críticas, que es donde vamos a concentrar todos los esfuerzos para alcanzar los altos grados de limpieza, y fuera de esa zona crítica podemos tener un espacio con menos grado de limpieza. Eso se ve aquí en la figura 8.9, donde tenemos las dos zonas que son la crítica y una que se necesita limpieza, pero no es crítica. Por ejemplo, nos dice que aplicando la ecuación, si tenemos en la zona crítica una velocidad de 90 pies por minuto y esa zona crítica ocupa el 20% del área del clean room, y en la otra zona que es limpia pero no es crítica tenemos una velocidad promedio de 30 pies por minuto y el 80% del área de la zona crítica la ocupa este espacio, pues nosotros podríamos calcular la velocidad promedio total. ¿Cómo lo hacemos?
pues esa velocidad promedio total, para irnos al nomograma de arriba, que ya se los voy a explicar de nuevo, calculamos la velocidad promedio total sería la velocidad que tenemos en el espacio requerida en lo crítico por el 0.20%, que es el área que utiliza, más la velocidad que tenemos en la zona menos crítica, que son 30 pies por minuto, por el 80. Quiere decir que necesitamos 42 pies por minuto, y si quieres detén esto, vuelve a escucharlo y multiplica 90 por 0.20 más 30 por 0.80. Te va a dar 42 pies por minuto. Tú te vas arriba y con esos 42 pies por minuto de velocidad, si tenemos una altura de 10 pies, nosotros vamos a necesitar alrededor de 250 ACH. Pero si la altura es de 40 pies, pues tú lo que vas a necesitar son simplemente 90 ACH. Entonces mira que entre más alto sea el cuarto, pues más sencillo va a ser la limpieza, porque vamos a necesitar menos ACH. Pero aquí nos da un enfoque de las reglas de la mano derecha que entrega, y es un cuadrito. Y esto simplemente nos dice que por décadas, los ingenieros tradicionalmente han usado estos valores de diseño, pero esta tabla tiene un problema, que no revisa, únicamente nos dice cuántos ACH necesitaríamos, pero realmente no muestra los problemas que tiene la generación de partículas dentro del salón, las eficiencias de los filtros EPA o ULPA, cuáles son las ratas de material particulado que tenemos en el aire exterior, y cuál es la deposición de las partículas y cuántas partículas están entrando en el aire de suministro, las partículas que están saliendo en el aire de retorno y las pérdidas. Entonces, esta tabla pues es conocida por todos y se las voy a contar. Miren, dice que para ISO 8 nosotros podríamos tener entre 5 y 48 cambios hora, según una norma de 1998 del IEST RP 12.1, que es la que maneja todos los ISOs excepto el 1. Si es un ISO 7, y anótenlo bien, podríamos estar manejando entre 60 y 90. Si es un ISO 6, podríamos manejar entre 150 y 240. Si es un ISO 5, podríamos estar hablando entre 200 y 480. Un ISO 4 manejaría entre 300 y 540. Un ISO 3 sería entre 360 y 540, y un ISO 2 entre 300 y 600. Entonces miren que esto es simplemente algo que nos da como una orientación, pero lo mejor es calcular esos cambios hora por altura y por efectividad. Así que vamos a hablar de la efectividad de la remoción de contaminantes, y es una fórmula muy sencilla. Esa efectividad es igual a la C sub E menos C sub S sobre C menos C sub S. Les voy a explicar. La E, efectividad de remoción de contaminantes. La C sub E, la concentración de partícula que sale en el aire de extracción o de retorno. La C es la concentración promedio de partículas que tenemos dentro del clean room, y la C sub S es la concentración de partículas en el aire de suministro. Cuando hacemos esas fórmulas, él nos da una tabla y nos dice, si la E se va al infinito, hombre, pues todo el aire que se extrae en la fuente de contaminantes no van a quedar en el salón. Entonces, la concentración de partículas en el salón no tiene ningún impacto. Si tenemos un E igual a 1, pues es el diseño de flujo unidireccional que es más efectivo e ideal. Los contaminantes se mezclan en el salón, pero están removidos por el aire de retorno. Si nos da una efectividad de 0.7, pues ya tenemos un diseño de flujo que no es unidireccional, tenemos una buena remoción de contaminantes, pero los contaminantes están turbulentamente mezclados en el salón. Así que una posición del suministro y el retorno se debe utilizar. Si la efectividad es de 0.5, el diseño de flujo no unidireccional promedio tiene algunos contaminantes que se remueven, pero el resto quedan en el salón. Si nos da un 0.3, pues tenemos que el diseño de flujo
no unidireccional es muy pobre. ¿Qué quiere decir eso? Que una cantidad muy pequeña de contaminantes son extraídos del espacio y quedan grandes cantidades de contaminante. Y si la efectividad es cero, pues todo el aire de suministro es totalmente bypassado al retorno. ¿Qué quiere decir esto? Que el suministro no ayuda a la dilución del contaminante. O sea, el aire sale y de inmediato es succionado. Entonces, con eso voy a hacerte un pequeño resumen para que tú tengas claro esto. Nosotros, dependiendo de la altura del salón y la velocidad promedio que requerimos en el proceso, podríamos calcular los ACHs. También podríamos calcular esos ACHs por medio de la tablita donde tenemos unos promedios de ACHs dependiendo del ISO. Pero es más importante que calculemos la efectividad de remoción de los contaminantes para saber cuántos contaminantes están saliendo del espacio y cuántos se están quedando. Así que ten muy en cuenta esto porque es algo que generalmente los diseñadores no manejan. La altura del salón, que es lo más importante que quiero que analices aquí. Entonces, mira, te repito, si tú tienes alguna duda, si crees que hay algo por hablar, contáctame. Si quieres que te profundice en algo, no hay ningún problema. Envíame un mensaje directo en cualquiera de mis redes o escríbeme o llámame a mi teléfono +57 315 312 6387. Estoy dispuesto a colaborarte. Nos vemos en el próximo episodio.